Muy buenos días, ingeniera, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar nuestro proyecto final del bimestre de la carrera de Ingeniería en Computación de la materia de Sistemas Operativos. Mi grupo está conformado por mi persona, que me llamo Carlos Michael López Ojeda, y por mi compañera, que se llama Gabriela Refrio García. Nuestro proyecto consiste en implementar el administrador de tareas de los sistemas operativos en código. ¿Qué es el administrador de tareas? Son los que reciben los procesos en el sistema operativo y los ejecuta dependiendo del algoritmo. A lo largo que hemos visto en esta materia de sistemas operativos hemos aprendido tres administradores, lo cual son FIFO, SJF y RON-ROBI. Bueno, entrando un poco en contexto de los algoritmos, vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, FIFO consiste en que ejecuta el proceso que va llegando primero. Este también tiene una restricción que consiste de que si el proceso A y el proceso B tienen un tiempo de llegada igual, por ejemplo, tenemos el proceso A tiene 0 y el proceso B tiene 0, entonces se ejecuta el que va llegando en la cola, el primero en llegar en la cola. El proceso SJF ejecuta el proceso con el tiempo más corto. Primero aplica FIFO en el primer proceso y luego los demás procesos se van ejecutando con el tiempo más corto de CPU. Este también aplica una restricción, que es que si el proceso A y el proceso B se ejecutan en el mismo tiempo de CPU, entonces aplican FIFO. En RON-ROBI se ejecuta como el proceso que va llegando primero, así como el FIFO, pero este va a tener un cuento para cada proceso. O sea que ese proceso primero que va llegando, ejecuta el proceso, pasa al siguiente, ejecuta ese mismo tiempo de quantum hasta llegar al final, mientras que los otros que les faltan por ejecutarse se van poniendo en cola. Explicando un poco lo que es la lógica de programación, nosotros hemos desarrollado un pequeño programa en lo que hará que podamos ejecutar varios algoritmos o varios administradores de tareas en un solo método. Esto lo que haría es que básicamente cuando nosotros cliquemos o seleccionemos, como pueden ver aquí en la pantalla, seleccionemos el método FIFO, lo único que nos pedirá será que ingresemos los datos en el cuadro o en la tabla que están viendo a continuación, y lo único que haremos es darle en Start para poder generar automáticamente lo que es el diagrama. La lógica de esto o detrás de esto son varios componentes que lo único que haría es básicamente primero dividir lo que es la interfaz gráfica. Como pueden ver, la hemos hecho de esta manera, es un poco sencilla, no es tan extensa. Y luego la lógica de cada algoritmo. La lógica de cada algoritmo se basa en diferentes puntos. Por ejemplo, yo utilicé, o bueno, nuestro grupo utilizó lo que son hilos para poder intersectar lo que son las tareas que van llegando y ejecutar las tareas que están en la cola de administración. Entonces lo que haríamos básicamente, como pueden ver aquí el código, lo que haría básicamente el código es ejecutar un hilo para las tareas que van llegando. Como pueden ver aquí hay una tarea que va llegando y lo único que hace es ponerla en cola, y abajo las tareas que se van ejecutando. Hasta que acabe de ejecutarse la tarea ya dicha, lo que haría es bloquear el puente. Como pueden ver, hay una variable que le hemos puesto como puente para que evite llegar y crear más instancias de los hilos y pueda saturarse esto hasta que ejecute o acabe de ejecutar el proceso. Eso sería básicamente por la parte de la lógica. Por la parte de la forma gráfica, lo único que hemos utilizado son tablas para poder representar lo que es el diagrama, y las tablas de arriba, que sería el resultado final, donde saldría básicamente el tiempo de espera y el tiempo de sistema. Bueno, lo que vamos a hacer es mostrar ahora mismo lo que es el código y el proceso que hicimos para manejar todo eso. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el código fuente básicamente del proyecto. Este código se divide en varias secciones. Tenemos lo que es aquí la clase del SJF. Como pueden ver, aquí tenemos lo que ya hemos visto cuando explicamos la lógica, que sería aquí el hilo para que ejecute las tareas que van llegando y el hilo para que ejecute las tareas en tiempo real. Aquí tendríamos, como digo, el punto de entrada del programa, así que lo que vamos a hacer es ejecutarlo de forma directa. Vamos a ejecutarlo ya que no lo tenemos todavía compilado, lo tenemos aquí en código, y lo único que nos va a salir es básicamente este proceso de esta ventana. Esta ventana lo que nos va a pedir, como ya hemos mencionado, nos va a pedir aquí datos para poder ejecutar el proyecto.
Y lo único que haríamos es básicamente darle unos cuantos datos. Digamos, para aplicar primero FIFO le daríamos que el proceso A llegó en el tiempo 0, el proceso B llegó en el tiempo 2, proceso C llegó en el tiempo 3 y proceso D llegó en el tiempo 1, con un tiempo de ejecución de CPU de 4, de 5, de 3 y de 2. Lo único que haríamos es seleccionar FIFO, esta opción de acá, y le daríamos en iniciar. Automáticamente lo que correría aquí, como pueden ver en consola, comenzaría a ejecutarse y aplicar o crear lo que es la tabla, priorizando lo que es el tiempo de llegada. En este caso, como pueden ver, pasamos a proceso D de forma directa, porque de proceso A llegó en 0 y proceso D llegó en 1, o sea que directamente tendríamos que haber pasado a proceso D, como podemos ver. Luego llegaríamos a proceso B, que llegó en 2, y luego por último llegaríamos a proceso C, que llegó en 3. Entonces tendríamos la ejecución del proceso A, del proceso D, del proceso B y por último del proceso C. Esto sería básicamente para lo que... y tendríamos también las tablas con el tiempo de espera y el tiempo de sistema calculado al lado de cada proceso. Esto sería para FIFO. Para SJF, por ejemplo, tendríamos que cerrar el programa, volverlo a ejecutar, porque también no le aplica algunas restricciones para volver a vaciarlo desde cero. Y lo único que haríamos es también aplicar la misma temática. En este caso vamos a aplicar este ejemplo que está acá, de SJF, que sería por aquí, este proceso, que serían un listado o unas tareas de lo que serían 4 tareas con un tiempo de llegada de 12, un tiempo de llegada de 0, un tiempo de llegada de 2 y un tiempo de llegada de 11. Y por último aplicaríamos el tiempo de CPU, que sería lo más importante de este algoritmo, que sería 4, 8, sería 5 y que sería 4 nuevamente. Entonces, una vez que ya seleccionemos o llenemos la tabla con los datos correspondientes, solo seleccionaríamos nuestro algoritmo SJF y le daríamos en iniciar. Automáticamente, como pueden ver, comienza a ejecutarse de forma directa, pero aquí en cambio ya prioriza lo que es el tiempo, como dijimos al principio, como FIFO, el tiempo de llegada, y aplicaríamos y ejecutaríamos B. En este caso B llegó en 0, como podemos ver, entonces B ejecutaría su tiempo de ejecución, que serían 8 segundos de tiempo de ejecución. Luego aquí llegaría lo que es el proceso C. Entonces se ejecutaría, ya que el proceso C tiene un tiempo de ejecución de 5. Y por último ejecutaríamos lo que es el proceso D y lo que es el proceso E por último. Y ya, aquí la restricción, como ya dijimos, es que si digamos los dos tienen el mismo tiempo de CPU, como pueden ver aquí los dos tienen el mismo tiempo de CPU, se ejecutaría el primero que ha llegado. En este caso el primero que llegó es proceso D, por lo tanto proceso D es el primero que se ejecuta antes que el proceso A. Y bueno, eso es nuestro proyecto. Es un proyecto bastante extenso que nos ayuda a comprender lo que vimos en todo el bimestre de los administradores de tareas. Hay varios administradores de tareas de otro tipo y básicamente lo único que hicimos fue entenderlos y codificarlos y hacer una interfaz gráfica para poder mostrar todo este proceso. Intentamos desarrollar bien el diagrama en su totalidad, pero se complicó un poco porque obviamente la lógica es bastante extensa y no nos dio el tiempo para poder acabarla y completarla y poder ejecutar también el algoritmo de round robin dentro de este programa que hemos hecho para generar el diagrama automáticamente. Eso ha sido todo, les agradezco un montón por haber visto el vídeo y muchas gracias.